Buenas tardes. Nos referiremos en esta breve charla a las características de la vivienda en la Edad Media, fundamentalmente en la Baja Edad Media, que es el periodo en el que la ciudad, el burgo, empieza a densificarse, empieza a aumentar su población, y dado que son ciudades amuralladas, el espacio es relativamente escaso y por lo tanto las viviendas adquieren características bastante particulares, como veremos más adelante. Si pasan la siguiente, vemos aquí un caso sumamente representativo y perfectamente conservado de una de estas ciudades, que es en este caso Carcassonne, una ciudad amurallada ubicada en la zona sur de Francia, y la imagen en planta, ustedes pueden ver una planta de la ciudad misma, que lo que hace es reflejar lo denso y intrincado del trazado de esta ciudad. Este caso particular es una ciudad que dentro de ella alberga un castillo, caso que es en realidad poco habitual en las ciudades medievales, pero tomamos este ejemplo por el estado de conservación que tiene. En la imagen de la izquierda lo que pueden ver es una reconstrucción artística de una ciudad medieval que no corresponde a Carcassonne, pero que sí denota con claridad los elementos que tiene la ciudad. Se ven las murallas, los bastiones, la iglesia, un edificio de mayor importancia que probablemente sea el ayuntamiento, y sobre todo la plaza central con las viviendas, que ya pueden empezar a observar que son viviendas de más de una planta, normalmente 2 o 3 plantas, y que tienen una estructura de madera bastante particular. A ese respecto, justamente, hay que hacer en este punto una aclaración. Dado que estamos refiriéndonos a viviendas de características populares, la construcción de ellas se realiza con los materiales y la tecnología disponible en la región. Entonces vamos a encontrar viviendas, por ejemplo, en el norte de Italia en ladrillo, en España fundamentalmente piedra, en la zona de Alemania y Francia la utilización de madera, ladrillo y piedra, que es justamente el caso al que nos vamos a referir. Un caso particular que se llama Pans de Bois, que es una estructura de madera rellena y que constituye un ejemplo muy representativo de la arquitectura doméstica medieval, que veremos un poquito más en detalle. Si pasan a la siguiente. En esta imagen lo que están observando son ejemplos de algunas ciudades, tanto de Alemania como de Francia. La que ven a la derecha es Conques, en Francia. Arriba ven dos imágenes de una ciudad alemana, y la que ven abajo es una ciudad en el oeste de Francia, con sus características particulares. Todas tienen un factor común, que es la estructura de madera a la vista, que aclaro, no siempre se dejaban originalmente a la vista. Actualmente sí, porque es una nota, digamos, destacada de este tipo de arquitectura. Estas viviendas que están viendo, se puede decir que se han desempeñado muy bien a lo largo de los años y siglos que han soportado, ya que son viviendas que datan desde el siglo XII al siglo XVI aproximadamente, y si bien han tenido reconstrucciones, se mantienen en su estructura básica en forma original. Así que podemos decir que es un sistema constructivo muy noble,
de gran resistencia y que ofrece la capacidad de ser restaurada sucesivamente y mantener su identidad. Si pasamos a la siguiente. Antes de seguir adelante con las características constructivas de estas viviendas, vamos a ver brevemente las características de la planta, la distribución, y para eso, en esta imagen que ustedes ven, van a observar 4 plantas que corresponden a los 4 niveles que tiene esta en particular. Cabe aclarar que las viviendas, por supuesto, tienen distribuciones y plantas diferentes, pero tienen ciertos elementos en común que podemos generalizar. La primera cuestión en común que van a encontrar son lotes sumamente angostos con respecto a la profundidad, y esto tiene que ver con la escasez de espacio que hay en estas ciudades medievales y la necesidad de tener todas las viviendas un frente a la calle, porque se debe recordar que la vivienda era a la vez lugar de residencia y de comercio. En la planta baja de la vivienda se desarrolla, por un lado, la parte de venta de los productos que comercializa el dueño de la casa, y por otro lado también en algunos casos la producción de estos objetos. Si hablamos de, por ejemplo, cerámicas o objetos de madera o incluso herrería, se desarrollan dentro del taller, dentro de la misma vivienda. Y si hablamos de algunos productos que puedan venir manufacturados, como por ejemplo las telas, puede haber telares, puede haber producción en la vivienda, pero también pueden comercializar productos que vengan de otras latitudes, pero también la tienda, digamos, se desarrolla en la vivienda. Entonces, en la planta baja y a la calle está ubicada este sector dedicado exclusivamente al comercio de los habitantes de la casa. Normalmente en la parte posterior de este comercio se ubican los talleres, que pueden estar contiguos o dejar un patio y estar al fondo del terreno, siempre en la planta baja. En las plantas superiores se ubican las actividades de vivienda, y aquí cabe aclarar que la división de ambientes, como los conocemos hoy, dormitorio, comedor, cocina, sala de estar, etcétera, no son propias de esta época. De hecho, y en rigor, este tipo de divisiones recién surge en el siglo XVII, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Hay, sí, en estas viviendas un sector que está normalmente en el primer piso, que se dedica, en principio está el centro de la vida familiar, que es el hogar, el fogón, el lugar donde se desarrolla el fuego, que sirve tanto para cocinar como para calefaccionarse, y en torno a este sitio se come, incluso se duerme en algunos casos. En la parte superior, en los niveles siguientes, suele haber ambientes amplios que se dedican a dormir también, y en los niveles superiores y en los entretechos fundamentalmente, porque si ustedes observan el corte que está en el centro de la imagen, van a ver que estas viviendas tienen también como factor común techumbres bastante elevadas, techos con gran pendiente, porque en todas estas zonas en común que nieve, y entonces se requieren techos con pendiente para que no haya acumulación. Les decía, en estos sectores de entretechos se ubican tanto mercaderías, se utiliza como depósito, como también para albergar algunos aprendices que viven con el artesano de la vivienda, y se utilizan estos espacios
en este sentido. Los hijos también, que a veces estas familias tenían muchos hijos y los ubican también en estas partes más altas. Si ven el corte, les decía, además de esta nota de las techumbres con gran pendiente, van a ver que ubican 3 plantas y además normalmente solían tener un sótano que se utiliza como bodega, es decir, como depósito de mercancías y mercaderías, sobre todo carnes de caza, etcétera, por la temperatura constante y más baja que tienen en estos lugares. Si pasamos a la siguiente. En esta imagen nos aproximamos un poco a las características de la vivienda. La primera nota que surge claramente es que las viviendas son lo que hoy llamaríamos entremedianeras, es decir, no hay ningún espacio entre una vivienda y otra y solamente se distinguen por la diferencia de construcción y en algunos casos de materiales. La segunda cuestión es los recubrimientos. Si ven la de abajo, que es una vivienda de la zona del sur de Francia, verán que tiene el basamento de piedra, cosa que era lo más habitual, y a partir del primer piso se desarrolla la estructura de pan de bois. La que está a la derecha corresponde al estado actual de una de estas viviendas en Carcassonne, en la ciudad esta que habíamos visto al principio. También observen que la planta baja está construida en mampostería de piedra en este caso, y la planta superior es donde se desarrolla el pan de bois. Y también observen las características del relleno, es decir, entre esta estructura de madera se rellena, y el material con el que se rellena, luego veremos un poquito más en detalle esto, pero varía de región en región, e incluso dentro de una misma vivienda puede variar de acuerdo a la disponibilidad en cada momento de materiales, ya sean ladrillo, piedra, etc. Si pasamos a la siguiente. Aquí vemos ya con claridad cómo es este sistema constructivo del que venimos hablando. En principio, noten en la imagen central, es una vivienda real que está siendo justamente reconstruida. Se han retirado todos los mampuestos y solamente ha quedado la estructura. Estas construcciones se realizaban, como venimos hablando, con una estructura, con un esqueleto de madera. Las maderas que se utilizaban eran normalmente, si se disponía, roble, es el más durable, y la mayoría de las que han llegado hasta nuestros días están construidas la estructura con estas maderas. También era habitual utilizar pino de acuerdo a las regiones. Si ven el esquemita de la izquierda, de arriba a la izquierda, verán que se trata de un entramado constituido por puntales de gran sección, de buen tamaño. Estamos hablando de piezas de 20 a 30 centímetros de lado, vigas que tienen una sección similar, recuadros que se arman para albergar los vanos, o sea, las ventanas, las puertas con posterioridad, y unas piezas diagonales que la función que cumplen es rigidizar la estructura, es decir, impedir el movimiento lateral. Ustedes saben que el triángulo es una forma indeformable y que por lo tanto es habitual utilizar en este tipo de estructuras, aún hoy en día, diagonales, porque eso permite rigidizar la estructura y impedir que se deforme.
toda esta estructura se cubría con techumbres, que como les comentaba, de pendiente bastante importante, y la cubierta se realizaba depende de las zonas, depende de la disponibilidad, pero lo más habitual era utilizar o paja directamente trinchada, como en el dibujo que ven abajo a la izquierda, o tejuelas de madera, que son muy fáciles de obtener, pero tienen la dificultad de ser, por supuesto, muy sensibles al fuego, o sea, es muy fácil que se incendie. Y en las zonas en las que estaba disponible este material se utilizaban lajas de piedra, que ustedes saben, la laja es una piedra que por su conformación tiende a descamarse, produciendo justamente lo que nosotros todos conocemos como lajas, que son piedras planas de una sección relativamente pequeña. Si bien son pesadas, ofrecen una perfecta aislación y aparte evitan este tema de los incendios. De cualquier modo, las lajas y las tejuelas de madera eran sumamente habituales. No así, cabe aclarar, las tejas cerámicas, que son propias de la zona sur de España y que en el norte de Francia, en Alemania, no eran tan comunes. Entonces, una vez armada esta estructura, que por lo demás se arma con relativa rapidez, se procede al relleno de los espacios que quedan entre las piezas estructurales con diversos materiales. Si pasan a la siguiente, aquí vemos varios ejemplos de cerramiento en estas estructuras de pan de bois. Un detalle, van a encontrar esta técnica como pan de bois o como colombage, que es otro nombre que tiene la misma técnica, que es en castellano entramados de madera. De cualquiera de las tres formas lo van a encontrar. Les decía que el cerramiento de los tabiques se realiza con los más variados materiales. Si ven arriba a la izquierda, van a ver una especie de trenzado, como si fuera un canasto, pero de varillas de madera, que se recubría con adobe, con yeso o con algún material mezcla de cales con tierras para configurar un revoque medianamente resistente. Por supuesto, los mejores cerramientos son los que ustedes ven a la derecha, que son el de la derecha arriba, son piedras de diferentes tamaños, que con asientos de mortero se van calzando en esos espacios, y las dos imágenes chiquitas que están en el centro abajo son rellenos de ladrillo, mampostería de ladrillo. La imagen de abajo a la izquierda presenta un poco de todo. Tiene esa urdimbre de madera revocada con o adobe o revoques con yeso, también se solían hacer. La parte del paño ese central está relleno con piedra, y a la izquierda ven un triangulito que está relleno con ladrillo. Es decir, se utilizaban los materiales que estaban disponibles en la zona. Dentro de lo que había, se utilizaba lo más durable y resistente posible. Y esta conjunción de estructura independiente con relleno de lo más
variados tipos, configuran esta tecnología del pan de bois, que es sumamente durable. Aparte tiene una gran resistencia mecánica e incluso resiste bastante bien lo que sean movimientos sísmicos, etc. Si seguimos adelante, si pasa a la siguiente, veremos que ya yendo a la actualidad, desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, que esta técnica se ha mantenido o se ha recuperado en algunos casos y se ha esparcido por todo el mundo, y vemos lugares que van desde, por supuesto, Alemania. Lo que ven arriba a la izquierda es un barrio completo hecho con esta tecnología, pero actual. Pero también vemos en la imagen de abajo, que corresponde a una vivienda en Australia. La de la derecha arriba es Brasil, y la de la derecha abajo es en Turquía. En todos los casos vale señalar en qué lugar es, porque podría estar en cualquier sitio. Todas tienen las mismas características y todas se desprenden de esta tecnología del pan de bois, que se desarrolla en el centro europeo a partir del siglo XI en adelante. Y esta tecnología, o esta expresión al menos, por supuesto llegó hasta nuestras latitudes, hasta nuestro país y particularmente nuestra ciudad. Si pasan a la siguiente. Viniendo, les decía, a nuestras latitudes, a Mar del Plata, a principios del siglo XX, se desarrolla una arquitectura que hoy por hoy denominamos pintoresquismo marplatense, que de alguna forma toma la imagen de la arquitectura, sobre todo normanda, o sea, noroeste, francés e inglesa, para desarrollar los grandes chalets, de los cuales algunos quedan en pie y otros lamentablemente han desaparecido. En la parte superior de la imagen ven el chalet Ezequiel Paz y la Villa Regina, y quizás el más conocido por todos ustedes sea la Villa Ortiz Basualdo, donde hoy funciona el Museo de Arte Juan Carlos Castañino. Todas tienen como elemento común que están inspiradas en esta arquitectura normanda, y todas tienen en común que tienen un pan de bois falso. ¿Qué quiere decir? Obviamente lo que ustedes leen, lo que ustedes ven en la imagen, es una expresión muy similar por este entramado de madera a el que venimos viendo de las viviendas francesas. Sin embargo, esta estructura es ficticia, no tiene una estructura de madera, sino que es una estructura convencional de mampostería, y lo que ven como madera en realidad es, o bien en algunos casos, molduras hechas con el mismo revoque, o bien en algunos casos listones de madera superpuestos a la mampostería. En ningún caso estas estas viviendas tenían una estructura de madera. Lo que hacían era representar, evocar esa tecnología del pan de bois, pintándola además de un color contrastante para que resalte. Esto es lo más típico de la arquitectura pintoresquista marplatense, y en donde mejor se ve y está perfectamente conservado es en la Villa Ortiz Basualdo, que cuando Dios mediante termine esta cuarentena les recomiendo que la vayan a ver. Nuestra intención
y habitualmente lo hacemos todos los años, era acompañarlos en una visita a verlas, pero este año me parece que va a ser bastante difícil que podamos hacerlo, así que lo dejaremos para cuando, o por lo menos les dejaremos a ustedes la inquietud de ir por su cuenta cuando se pueda. Bien, como ven, esta tecnología del pan de bois, que es o que surge, nace inicialmente como una cuestión puramente utilitaria, se transforma a lo largo de los siglos en un valor simbólico y estético que es rescatado por diferentes momentos y en diferentes latitudes para expresar o evocar una cierta arquitectura que se considera o prestigiosa o al menos significativa. Bien, esto es todo. Cualquier duda nos la pueden hacer por medio de los chats que están abiertos o por mail, no hay ningún inconveniente. Gracias.